Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, transmite MQR. www.masqueunaradio.com.ar. Vuelve a girar la cinta de Moebius, esa cinta del movimiento constante, algo así como el afán del hombre por construir su cultura, su identidad. Muy bien, comenzamos a girar en la cinta de Moebius de todos los jueves en Buenos Aires. ¿Cómo estás, Lidia? ¿Cómo te va? Muy bien, todavía continúa el tiempo cálido que a mí me encanta, aunque no a todo el mundo. Ya estamos en otoño. Ha comenzado el otoño sí, seguimos en un otoño bastante veraniego en algún punto. Por suerte. Bien, y tenemos hoy como invitado nuevamente al querido amigo Alberto Cisnero, en su doble condición. Cisneros sin S. ¿Eh? Cisneros sin S. Claro, Cisnero. Claro, sí. Exacto. En su doble condición de poeta, con su libro de Rayos Negros y con la poesía juvenil de Cesare Pavese. Así es. Así que bueno, contanos un poquito, Lidia. ¿De cuál de los dos? César no va a venir, pero está también va a estar con su presente. biografía. Empecemos con Alberto. Bueno, lo tengo que buscar entonces porque yo tenía acá al amigo Pavese. Se me complicó el mouse. Esto puede pasar, Y me pidieron justo, yo tenía uno y me pidieron el otro. Bueno, voy a leer el título de los libros de Alberto Cisnero, además de decir que es el editor de Barnacle. El límite de la materia, Taxales, Adiós y hasta pronto, El movimiento obrero granizado, Robé un auto para trasladarme a las soledades vivientes, Drugstore, Ok, gracias, Las casas, Todos queremos ser hallados, La sustancia en infracción y De rayos negros. Según mi versión actual de la biografía, que él se va a encargar de ampliar y corregir, dice que en 2025 publicará Román Paladino, en 2026 Clase 75 y en 2027 Este libro es para vos. Pero creo que esta parte la va a corregir porque me entero de que antes va a salir otro libro. Van a salir otros libros, va a que haber aquí no una están obra de mencionados. teatro. Entonces, bueno, que él se ocupe ahora de contarnos. Totalmente. Pero ¿qué te parece si primero lo invitamos a leer? No sé, Alberto, ¿vos qué preferís? ¿Completar tu bio, que acá la tengo incompleta, o empezar a arrancar con un poema? Sí, por ahí había algunos libros, como Después robé un auto y Drugstore, que Drugstore era una novela, Ahab, que Ahab tuvo una suerte dispar, porque salió mencionado en los premios nacionales del año 18, 19 creo, forma parte de mi guerra. ¿En qué año salió? En los premios nacionales del 18 creo que era, el 18 o el 19, salió mencionado. También me atribuyo a Katamikui, Media hora con el autor, Los dados de la muerte, Mi recherché, La sustancia en infracción, Todos queremos ser hallados. Después un libro de pequeñas apostillas literarias que se llama 40 años, urnas, cuerpos y leyes, Mil brillos apagados. Y bueno, ahora en abril, el 11, vamos a presentar Clase 75. En el Premio Nacional de Poesía 2015-2018, ahí salió mencionado Ahab. Así que bueno, esos son un poco los... Acá lo tengo como de 2016. Claro, Ahab salió en el 16 y en el periodo 15-18 obtuvo esa mención. Y el libro que les mencionaba, Mil brillos apagados,
que ahora salió el año pasado en su versión completa, digamos, había recibido fue finalista en el concurso Olga Orozco, a esta altura un mítico concurso, porque los jurados eran 3 premios Cervantes de la Lengua: Juan Gelman, Antonio Gamoneda y Gonzalo Rojas. Así que había tenido ese halago, digamos, y bueno, muchos años después lo publiqué incompletamente porque estaba junto a otros libros, y el año pasado salió en su versión íntegra, digamos, ¿no? Sí, yo creo libro. que se impone que revises y amplíes mi biografía para no volver a cometer el error la próxima vez que vengas. Igualmente lo importante son los libros que vamos a publicar, porque estos ya Y están... y también, sobre todo para que incluya los libros que vas a publicar, y también no solamente los de poesía, también la obra de teatro y las novelas. Eso sí es un proyecto reciente, una obra de teatro que se llama La Biblioteca, Walsh en San Cristóbal, que momentos antes de Walsh ir a enfrentar, una hora y pico antes de ir a enfrentar su destino sudamericano en la esquina de San Juan y Entre Ríos, y proveniente de primero San Vicente, luego Plaza Constitución, distribuyendo copias de la carta en los buzones que están en dicha plaza, pasa frente a la biblioteca, una biblioteca que hay ahí cerca de la esquina esta, en la que finalmente caería, pero ingresa a la biblioteca y mantiene ahí 3 diálogos con 3 personajes, así que eso es lo que, si los astros son propicios, se va a poder ver representado antes de fin de año, calculo. ¿Cómo dijiste que iba a ser el título? La Biblioteca, Walsh en San Cristóbal. Ajá, y está a cargo de Román Carachol. A él le he entregado el texto, sí. ¿Y las novelas? Las novelas son, Drugstore, que ya había sido publicada en el año 16, 30 dineros, que está inédita, y Hablamos cuando se pueda. Todas estas fueron escritas en el año 2011, 2010, 2011. Pero bueno, vamos a ver si logramos unificarlas y sacarlas en un volumen, una cosa así. Bien. Y acá hoy tenemos tu libro de Rayos Negros. Sí. Ahora sí, que se dé gusto de Ahora sí te vamos a pedir un par de poemas. Claro, Bueno, que nos leas un cómo no. par de poemas. ¿Cuánto tiempo resiste una palabra? Hay cosas que no haríamos por amor ni por dinero y que no tendrían existencia fuera de las páginas de un libro. Hay versos que quisiéramos repetir en una noche cualquiera, cuando la luna no ciñe, no precisa y solo nos restituye su desgastado frío. Vente y reposa, decimos, ¿dónde estará nuestra vida? Una palabra es la mejor equivocación de una palabra. Las estrellas iluminaban un pozo, otrora hubieses escrito que titilaban y se hundían en el estanque, igual no se te perdió nada ahí, como para tener que regresar a resarcir nada. Te volvés cada día más viejo, difieren los ocasos, manejalo, persignate en silencio y cotejá los latidos por minutos del corazón bajo la palma de tu mano. No se trata de palabras, música, versos o terapia familiar, ni donde la luz vaya a descubrirte. Pasaron las flores del verano, el sol y el cielo y la brisa como un sueño breve. En ello, sin embargo, hay un método. Sin pretender ser verídicos, no negamos estar acá, hemos de olvidar todo. Lo que queremos preterir y aquello que no, con las mismas palabras y en la misma lengua. Resultaba muy sencillo cambiar una letra o una palabra mendaz por otra, destinar al lector solitario algo que ya existía antes. Por la línea punteada, como se admite la luna, el sol y la caída de las hojas durante el otoño, de una sola vez, tras un solo acto, algún día, si pudiéramos, haríamos lo mismo con nosotros, para recordar cuánto olvidamos, creíamos,
buscábamos, pero que al fin destruimos, en tantos domicilios repetidos y precarios, en sus patios umbríos, en cada sopa de fideo instantánea, en todos los chinos del mundo. Sabían cuánto les reservaba el pasado, entonces inventaban lo que decían y a quién. Se querían 2 veces, miraban un retrato y esperaban alguna respuesta. Podría tratarse de un viejo hábito, llamémoslos sentimentales. Uno más. Bueno, Y después charlamos un poco. bueno, vamos con el primero. Por todas partes crecen flores y matas, desprovistas de un propósito aleve, requieren de la oscuridad, cobran forma, entre el olor a humareda del carbón y las noticias viejas repetidas, violencia, policía, subsidios de desempleo literario, y se parecen tanto a la música que solían tocar en los burdeles durante noches todavía artificialmente iluminadas en algún recoveco de nuestros cerebros. Solo otro ruido, distante y ajeno, que el viento trae y se lleva para siempre. Alberto, bueno, el libro es muy bonito, muy lindo como objeto, ¿no? Mientras conversábamos, te decía que me había llamado mucho la atención el collage de la tapa, Sí. que me contaste cómo fue que surgió, así que me gustaría que nos contaras y si querés mostrarlo al público, porque si bien esto es radio, ahora la radio se ve. Se ve. Sí, esto es una imitación de un collage de la tapa de un disco de los Rolling Stones de Exile on the Main Street, así que no hay mucha gracia, nada más que son fotos familiares que escogimos con mis hijas. El libro fue escrito a finales de la pandemia, es posterior a Todos queremos ser hallados, así que tiene como resabios de ese libro también. Y hay una serie de poemas que tenían que ver con los trenes, con los desplazamientos, así que aparece eso también en la contratapa y en algunas imágenes de la tapa. El libro es orgánico en el sentido de que suponía que estaba escribiendo sobre la muerte de mi padre, que había ocurrido en la pandemia, así que entendía que iba por ahí la temática. Después pasó el tiempo y ya me di cuenta que era otra cosa, que no sé bien tampoco qué es. Hoy volví a leer el libro, después de muchos meses, digamos. Lo presentamos el año pasado y no lo había leído mucho, simplemente había hojeado y elegido algunos poemas. Creo que resiste la lectura todavía, eso es importante para mí, si no, no me hubiera presentado, hubiera hablado de Pavese. Pero bueno, sí, anoté bastante, taché algunas cosas, así que es lo que pasa cuando uno vuelve a leer el libro pasado un tiempo. Además, desde escrito hasta publicado, me dio un tiempo también de 2 años y medio, 3 años casi. Así que tiene su tiempo también de distancia respecto del momento de escritura, digamos, inicial. En ese trayecto de espera de los libros siempre se van convirtiendo en otra cosa, porque el libro terminó convertido casi como una especie o al menos desde la cubierta, desde la tapa, como de un ámbito súper familiar, ¿no? De súper intimidad. Así que eso también es el proceso que se da a veces con los libros. Ya me había pasado con el Movimiento Obrero Granizado, que era un libro que tenía una virulencia, unas cuestiones un escaneo así cerebral, digamos. Lo que me pasa con los escaneos, que me sigue pasando, es que me aparece una sola mancha siempre en el escaneo cerebral. Y yo le pregunto al doctor, ¿qué significa? Y significa no le rompan las pelotas, ¿viste? Entonces, pero ese libro después derivó también como en un libro hiper familiar, y los poemas que diríamos familiares son muy pocos en el movimiento obrero. Acá hay algunos, ¿no? Que tienen esa temática, digamos. Hay algunos que no
no incluí en el libro que finalmente armé para mi viejo, que saldría a finales del año 21, que eran todos los poemas que había escrito para mi papá, más los que escribí con posteridad a su muerte, que no fueron tantos tampoco los que escribí. Me habían quedado algunas maquetas que están acá en este libro, también de eso me doy cuenta al volverlo a leer, digamos, ¿no? Que hay como frases que estaban destinadas a otros poemas que no escribí, digamos, no logré escribir. ¿Pero cuál es el libro de tu papá? Los dados de la muerte. Los dados de la muerte. Son 33 poemas para mi padre, digamos, que se llamaba Caetano Alberto Cisnero, y fue un obrero de la construcción, delegado del gremio de la construcción, un hombre que padeció la tortura en el año 76, y un ejemplo para mí y para mis hijas también. Y siempre lo tengo presente, y siempre he aprendido unas cuantas pocas cosas que creo que son determinantes para la vida de cualquiera. Primero, que si un tipo no sirve para dar la palabra, no se sabe para qué sirve, y que hay que hablar cuando hay que hablar, ni antes ni después. Así que bueno, un poco, y a él le debo también el acercamiento a los libros. No era un hombre de letras, había terminado el primario, pero bueno, entendía que había algo ahí en el carácter abstracto de la literatura que teníamos que adquirir. Cuando me preguntaban por qué insistía tanto con los libros y que estudiáramos, fue bastante práctico lo que nos dijo. Es para que no lo voy a decir así de manera más elegante, para que no los embauquen. Creo que sí, está bien, qué sé yo. Él murió en la pandemia, sí, pero no por COVID, sino porque a raíz de cirrosis alcohólica, digamos. ¿Y cuántos años tenían tus hijas? ¿Lo llegaron a conocer? Sí, mi papá era clase 40, así que fue un excelente abuelo. Sí. ¿Tus hijas cuántos años tenían cuando él murió? Y ahora tienen 25, así que hay que restar para atrás 5 años. Sí, lo conocieron. Sí, lo conocieron, sí, desde pequeña, sí. Tuvieron una relación con él. Sí. Que fue importante para ellas también. Sí, muy importante, porque, bueno, ellas están ahora súper compenetradas con la música. Mi viejo también era folclorista, digamos. Yo me acuerdo de este libro, El Movimiento Obrero Organizado. Sí, ahí un poco contás un poco eso. Sí, él tocaba el acordeón y la guitarra, y le gustaba un género que era el chamamé. También me acuerdo. Sí, no más que otra cosa, simplemente el chamamé. Así que bueno, tenían esa vinculación también con ella. Y después, bueno, como son los abuelos, así que en ese aspecto, independientemente de cómo fue como padre, se superó como abuelo. Y en la internación, estaba internado en esos huecos que se dan. Estábamos ahí por Valentín Alsina, creo que Alsina, sí, una clínica, y se dan esos vacíos. Y entonces le digo: papi, ¿vos alguna vez tuviste problemas con el alcohol? Me dice: no, siempre que se acabó conseguí. Y le digo: lo voy a usar en un poema. Y entonces, problema nunca tuve. No. Así que bueno, un poco este libro también es posterior a todo ese clima ominoso que supuso la pandemia. Después también situaciones personales como separaciones, mudanzas. Así que el libro está atravesado por esas cuestiones, digamos, básicamente, ¿no? Sí, y quedó como un libro un tanto melancólico en algún punto, pero también con algunos poemas que están bien, digamos. Claro, no es el tren aparece no solo al comienzo hay, digamos, un viaje, pero sigue apareciendo el tren. Yo creo que por lo menos en 5 poemas está la palabra cierto. Tren. Y creo que en algún momento hay un traslado a Barcelona del escenario, digamos. Sí, eso estuvo una anécdota por un libro, muchos años atrás. Hice un libro artesanal, con tapaduras y forrado con
papel marmolado azul, es como si lo viera. Y de un lado estaba impreso el poema y del otro lado yo lo escribí manuscrito. Y bueno, eso fue un solo ejemplar, ¿no? Y voló ese ejemplar en el 2015, me parece. Estaba dedicado, ¿no? Un libro para alguien en particular. Así que bueno, son esos libros que uno hace. Algo de eso sugiere ese guía. Ahí hay versiones que no, después no. Hay poemas que no aparecieron en otros libros. Yo no tengo ese ejemplar. En fin. Es para alguien y no es para alguien. Por ahí se hicieron dos. Como que era para alguien y otro que no. Por ahí se hicieron dos, puede ser, no me acuerdo, pasó mucho tiempo. Escúchame, Alberto, hoy a partir de todo lo que hemos ido charlando, ¿no? Sí. Y también de la lectura de Rayos Negros, hay una frase que vos dijiste con respecto a la obra de teatro, ¿no? Encontró su destino sudamericano, ¿no? Y yo digo, hay veces que Alberto está pensando en los poemas que escribe, sobre su destino como poeta o como escritor sudamericano, ¿no? Un poco cuando uno lee no solo de Rayos Negros, sino otros textos, hay como una reflexión sobre esto de escribir en este lugar. En este lugar, que sí. hemos nacido, ¿no? Lo que pasa es que el tema de bueno, también tiene que ver por ahí cómo uno llegó a la escritura o por qué llegó a la escritura o qué supone que lo llevó a la escritura. Provengo de una familia en donde el esquema literario estaba ausente, o al menos en los términos formales de libros, digo, ¿no? Mis abuelos no firmaban con una cruz. Mi madre terminó el secundario de grande. En el año 24 sacó su libro de memorias, Zaino 3. Y que eso justifica la invención de la editorial Barnacle. Y ese ha sido el libro más importante de ese año para mí, porque hay muchas formas de escribir el libro. Ella la entrevistamos, así que lo desgrabamos. Entonces, claro, uno ingresa en ese foro como en un mundo, digamos, de alguna manera ideal. O me pasaba cuando en la adolescencia leía Góngora, El siglo de oro. Era como si uno tuviera diamantes en la boca. O sea, no teníamos otras cosas, no teníamos los libros. Podemos tener los libros, ¿no? ¿Se consigue todavía el libro de tu mamá? Sí, Zaino 3. Mira. Sí. Empieza así, lo sé de memoria. Para mis 15 años matamos un chancho y lo hicimos en el horno. Lo comimos los tres. Mi tío, mi abuela y yo. Bueno, un poco eso es como un tema que va atravesando esta relación con la literatura y esta relación de ser un escritor sudamericano. Va atravesando tu escritura. Bueno, lo que pasa es que también pasaron muchos años hasta que logré publicar. Muchos años, quiero decir, yo publiqué mi primer libro en el año 2012, no hace tanto eso. No. Tenía la expectativa de publicar un libro, sí, si cualquiera me hubiera preguntado antes de eso, Alberto, ¿cuál es tu sueño? Qué sé yo, era publicar un libro. No era posible. Dentro del esquema macroeconómico del país no era posible. Después fue posible para mí y para muchos otros poder publicar sus libros o hacer otras cosas. Entonces, cuando ello ocurrió, yo tenía un montón de libros sin publicar. Lo que pasa es que en ese trayecto de por qué no se podía publicar, por qué unos publicaban y otros no, también te lleva a pensar un poco ese mecanismo de que se juegan otras cosas en este aparente mundo impoluto de los libros. Yo he escuchado decir, desafortunadamente, he escuchado decir, por ejemplo, sí, ¿te acordás en los 90? Sí, éramos poquitos los que publicábamos, sí, ahí publicamos poquitos. Yo digo, bueno, que es raro, pero después yo digo, es lógico, pues los escuchás leer.
Entonces, claro. Entonces digo, es lógico que publicaran poquitos. Pero bueno, siempre yo creo que tiene que ver con esas tensiones. Lo hablamos el otro día con una autora de la editorial, con Catalina Bucardo, respecto de los territorios en pugna. Bueno, el territorio de la hechura de los libros, la distribución de los libros, la multiplicación de los libros, es un territorio en pugna. Quienes multiplican más libros, quienes caen en ámbitos en donde se multiplican más libros. Mira, este librito, que es pequeño, lo multiplicamos nosotros este año de Pavese 600 páginas. Pero como en su momento cuando arrancamos con Barnacle, yo fui, golpeé 1 o 2 puertas, completé 2 o 3 formularios y vi que eso era en vano. Entonces lo que hice ahora fue arriesgar el exiguo capital personal para sacar 600 páginas de Pavese y 430 de don Héctor Pedro Blomberg. Lo digo con jactancia. Más allá de que es una decisión personal, pero no, en la página 4 de los libros de Barnacle no hay ningún sello de goma, ni ministerial, ni de fundaciones, ni nada. Es la forma en la que yo lo entiendo, no digo que sea ni mejor ni peor, yo me manejo de esa manera, pero lo puedo decir así abiertamente. ¿Me va bien, me va mal? Sí, podemos perder como ya nos pasó, puede salir empatado, porque esto también es un elemento de mercancía. O sea, dentro del esquema no hago yo de la publicación de libros un tema mitológico, el editor arriesga, no, es un esquema bastante lógico, con sus leyes bien estrictas y dentro de esquemas que incluyen el dinero, dentro de un esquema que es en donde está incluido el dinero, que siempre pareciera que es como algo que hay que obviar, ¿viste? Y no hay que obviarlo, ¿no? Entonces eso forma parte un poco también de nuestra condición de escritores o de lectores sudamericanos, ¿no? Porque si estuviésemos en otro lado, quizás esto... Me acuerdo que vi una vez una serie que a mí me gustó mucho, que se llama Amor y Anarquía, creo que todavía no la sacaron de Netflix, que la protagonista es editora y en un momento se les ocurre que como la editorial está con pocas ganancias, que le van a empezar a cobrar a los autores. Se arma un escándalo, le hacen una movida en la puerta, no sé en qué país nórdico era esto, que era algo horroroso e impensable. Yo decía, acá es cotidiano. No, mira, eso es cotidiano. Esto me acuerdo que hablando con Javier Magistris y Claudio Lomenzo me había hecho una pregunta puntual. Entonces, vos le cobrás a los autores. Yo le dije, no, yo no le cobro a los autores, yo cobro mi trabajo. ¿Por qué? Diseñar el libro, maquetarlo, todo el trabajo de difusión que hace Barnacle, que lo puedo decir sin ninguna clase de titubeo, no lo hace ninguna otra editorial. El año pasado tuvimos 402 menciones en prensa respecto de los materiales que nosotros publicamos. Eso implica gente que se ocupa de eso y implica gente que tiene que cobrar por ese trabajo. Ahora, los resultados económicos de la venta de los libros son íntegros para los autores. En librerías, en ferias, en presentaciones, la editorial no participa de lo que el libro genere económicamente, salvo en cobrar el importe de las horas trabajo, porque son horas trabajo de la hechura del libro. O sea que el autor cobra las regalías de lo que se vende. En librerías, en ferias, sí, íntegro. Mirá. Sí. Eso está especificado en las preguntas frecuentes. Yo me acuerdo que... no recuerdo haber entrado nunca a leer la pregunta frecuente. Yo publiqué, le mandamos un saludo a Patricia Bence Castilla, que yo publiqué mi primer libro con ella, porque me respondió. Yo escribí un montón de mails y nadie me respondía. Y yo no conocía a gente, o sea que buscaba por internet, poesía, editorial, qué sé yo. Y Patricia me respondió. Rápido, Entonces me explicó, mira, el libro puede salir bajo estas condiciones, esto que el otro, listo. Entonces yo digo, bueno, eso tiene que estar claro. Si uno está buscando en la editorial, tiene que tener las preguntas frecuentes. Porque si no, y ahí en las preguntas frecuentes está bien especificado cuáles son los alcances de los acuerdos entre los autores
y la editorial. Está bien. Está todo especificado, absolutamente No, y especificado. lo que sí es cierto que la difusión que hacen ustedes no es mucho más que la que hacen Que otras cualquier otra editoriales. editorial. Es que no lo mejora el libro, eso yo también se los aclaro a los autores, ¿no? Eso no lo mejora el libro, pero lo acompaña. Porque a veces es medio triste, el otro día lo hablábamos con unos colegas, te vas ahí a la, no sé, bueno, ahora no voy más, pero vas a la Giralda, ponerle ahí, te sacas una foto y te estás con mi libro en la Giralda, y es triste para el editor y para el autor en un punto, que eso solo sea, digamos, el mecanismo que tengas de publicidad del libro. Pero son formas, volvemos a lo mismo, Barnacle lo hace de esta manera, es la forma en la que lo hace Barnacle. Hay otros métodos, miles de métodos, y todos válidos. Para nosotros los válidos son estos, porque lo hacemos nosotros. Y eso no implica, digamos, que a otros no les funcionen otros métodos. Pero bueno, para eso estamos en democracia también, ¿no? Por ahora. Más o menos. Más o menos. ¿No tendría que antes de la pausa leer algunos poemas. así es. algún poema, aunque sea? Vamos a leer alguno, a ver. Vamos, un par de poemas y vamos a la pausa. Bueno, acá vamos uno. ¿Qué alegan? Hechos mierda en retirada, bajo la errática luz del candil. Un antiguo amor, una lata de salsa de tomate vacía y pisoteada, un subsidio municipal, respirar. Todo lo cercano se aleja. Valor o congoja para cuando reciten otra épica de Playmóviles, denodadas exégesis en suplementos literarios. ¿Ya lo practicaron en sueños? ¿Ya hicieron un mapa en la cancha? Cof, cof. Todavía retenemos 2 cuartetas pop. Algunos, no te lo diré jamás, Casto Chañar, saltaron por el promontorio y acaso completen una entrada en el diccionario. Hay quienes pusieron un pie delante del otro, se hicieron filósofos con una misión en la tierra y arguyen, parlotean sobre el honor entre oportunistas. Cual héroes helenos suponen serán condenados por sus virtudes. Uno más, Alberto, Bueno. y vamos a la pausa. Hace muchos años que nos defendemos de nosotros. Hablar de causas sería mentar un hábito. Procuramos incidir en los mismos errores y salir de ellos. Amigos, viandantes y especialistas escriben libros geniales todo el tiempo. ¿Acaso porque no tengan otros? Por un acto de fe nos basta una ambición modesta, urdir oraciones anónimas o simplemente inconclusas y practicar el mal, admitirnos por nuestros defectos. Muy bien, muchísimas gracias, Alberto. ¿Y qué tenemos en el intermedio en la columna de Poesía Argentina? Sí, en el Espacio Federal de Dafne Pidemont va a entrevistar a Marianela Luna. Muy bien, un poco de jazz entonces, la columna del Espacio Federal de Dafne, y después seguimos, por supuesto, con Alberto Cisnero charlando, y bueno, vamos también a hablar un poquito de la poesía juvenil de Cesare Pavese. Adelante, Carlos.
Fantasiosa. Dicen que es imposible que me acuerde. Era muy chiquita y antes del año la maquinita no graba. Entonces pienso que nací con la maquinita fallada, o una imaginación peligrosa que apenas te descuidas, ¡zas!, te inventa un recuerdo. Aún así les discuto, porque si cierro los ojos y recuerdo con la piel, me siento subir y bajar sobre el pecho calentito de mi hermana, que respira suave para no despertarme. Les da ternura cuando lo digo, pero no me creen, y ponen esa cara que dice, qué fantasiosa esta chinita, hasta que describo la cuna en que dormía y los muebles que ya no están. Ahí ellos desarman la mueca complaciente en señal de respeto, como si de repente la chinita hablara en serio. Bien, este poema pertenece y está leído en este momento por Molly Luna, Molly Marianela Luna, Molly Luna. Vamos a ver ahora cómo prefiere que le digan. Es una escritora, performer, poeta, nacida en Rosario, en la ciudad de Rosario, coordina talleres de escritura y da clases de inglés. En el 2015 creó y editó la revista literaria Femme Fatale, Fetal cualquiera, Femme Fetal, que no es lo mismo, y ahora vamos a hablar un poco de eso, en la que publicó a más de 50 autores locales y de la región. Desde el 16 es parte del slam de poesía oral de Rosario. Escribió la novela 112, Casa Grande, el libro de cuentos La velocidad es mi escuela, publicado por Brumane y Mecanismos de Defensa, editado por una editorial con la que tengo algo que ver, que es La Mariposa y la Iguana. Varios de esos cuentos fueron reconocidos por programas de la provincia y son trabajados en escuelas secundarias. Actualmente co-conduce el podcast de literatura y entretenimiento Los Peligros, producidos por Rapto. ¿Cómo estás, Molly? Hola, Daf, muy bien, ¿y vos? Bien, acá, en el hogar del Cóndor. Previa a iniciar la grabación hablábamos un poco de los hogares. Y vos ahora estás quieta. Quieta y en la capital de la humedad y los mosquitos, así que imagínate. Un montón. Quiere decir eso. Eso es amor a Rosario, en verano. Sí, no hay otra forma de explicarlo, es amor, honestamente es amor por esta ciudad. Esto es para Moebius. Moebius es un programa llevado adelante por Lidia Rocha y Gerardo Curiá. Yo vengo laburando haciendo un poco un recorrido por región de poetas que quiero, que admiro, que me gustan lo que hacen, y quería que leyeras algún otro poema y charlemos un poquito. Dale, tengo uno más, litoraleño, para la ocasión. Se titula En ese silencio iba un te amo y también está en el mecanismo de defensa. Con una cumbia de los lirios y un ananásis sobre la mesa del living espera papá. Pregunta si se me pasó o sigo con eso de no comer carne, camino de roticería. Elijo y se enoja cuando me hago apagar. Le pregunto si le gusta el desastre cromático de mis pelos. Me dice que todo me queda bien porque soy su hija. Terminamos la cena y me ofrece el pucho que inaugura el repaso de sus últimos días. El baile, las chicas, el muerto de turno, el barrio, la abuela y siempre mamá. Con tu madre esto, con tu madre aquello, y el álbum familiar, amarillo olvido, recobra color y nitidez. Me emborracho de relatos y la resaca es nutritiva, porque completa la historia. En un momento hay un silencio que dejo pasar, y cuando se va pienso, en ese silencio iba un te amo. Pero es tan obvio que roza cliché. Entonces se levanta y busca cosas para darme. Discos viejos o pilcha que los vecinos le regalan para mí. Piensa que es poco lo que me da y pregunta si estoy llena. Y ahí me agarro la panza y vuelvo a hacerle el chiste de que estoy embarazada. Este poema me encanta.
seguimos girando en esta cinta de Moebius, charlando con Alberto Cisnero. Y bueno, acá recién hablamos de rayos negros y seguimos de alguna manera charlando un poco alrededor de rayos negros y de otras historias mientras estábamos en el intermedio. Y ahora en este ratito que nos queda vamos a hablar un poquito de Cesare Pavese, poesía juvenil. Contame un poco cómo surgió el libro. Bueno, primero que somos lectores de Pavese de nuestra más, diría, tierna adolescencia. El primer libro de Pavese que leí es El diablo en las colinas, una novela, y después de eso seguí leyendo a Cesare Pavese. Nunca pensé que ¿El verano en las colinas puede ser que haya sido traducido en otra versión como El bello verano? Ese es El bello verano, sí. Y El diablo en las colinas es otro. Ajá. Entre mujeres solas y sobre todo diálogos con Leucó, y la poesía que también, claro, y los cuentos de Pavese siempre formaron parte de lo que podemos llamar nuestra formación de lectores e incluso cierta mirada también sobre la literatura. Pavese fue el primer traductor al italiano de Moby Dick, que ha sido un libro que al menos a nosotros, a mí en particular como lector, supuso como una hecatombe, digamos, ¿no? El juguete rabioso y el Moby Dick son como dos libros que definieron como... Por eso escribiste a Hart. Claro, sí. Como una... son los poemas del capitán. Y el año que viene, a fines de este año va a salir a Hub recargado, con más poemas del capitán, en un libro que se llama 30 años sin dormir, que es, no sé qué es, una compilación de libros éditos e inéditos. Había algunos libros inéditos del año 2018 y el AHAB va a salir con todos los poemas también. Pero bueno, con Pavese pasaba eso, que nosotros nos leíamos Pavese y surgió la posibilidad de publicar primero los poemas inéditos, que son los que Calvino colecta, reúne después de la muerte de Pavese. Arma vendrá la muerte y tendrá tus ojos, que estaba terminado pero no tenía el título, él lo titula e incluye después en el año 63 lo que serían 3 libros. Trabajar cansa, vendrá la muerte y tendrá tus ojos, y los poemas inéditos de Pavese. Eso permaneció así durante muchos años, hasta que en el año 22 la editorial Einaudi publica la poesía de Pavese, y por primera vez se incluyen todos, o al menos todo lo que los compiladores creyeron conveniente, la producción juvenil de Pavese, que abarca un periodo desde el año 23 al año 30. Lo notable es que Pavese tenía entre 15 y 22 años. Exacto. Muy chico. Muy joven. Y ya los temas que después va a desarrollar ya están en la ahí. Poesía juvenil. Están presentes, sí, eso es lo más llamativo. Esta gente los que se dedicaron a hacer esto estuvieron investigando en cartas amigos, papeles sueltos, algunos mecanografiados, la mayoría manuscritos. Entonces, en el año 24 nosotros logramos el acuerdo con la voy a nombrar, que fue muy amable con nosotros en asesorarnos, brindarnos material. Ya voy a encontrar el nombre de la chica, Laura, y no me acuerdo cuánto, Laura Talucci. Y entonces pudimos hacer el primero poesía inédita y el año pasado poesía juvenil. Pero no eran todos los libros de poesía juvenil. Este año sí tomamos como lo decía hoy, un riesgo, y hemos sacado la totalidad de la poesía juvenil, las versiones nuevas de los libros que ya se habían publicado bajo la traducción de Jorge Aulicino. Hay que decirlo, estos libros se fueron traducidos por Jorge Aulicino. Así que este libro es como una pequeña muestrario de esa poesía juvenil. Jorge volvió a reversionarlos en el libro que salió este año, volvió a trabajar los poemas, digamos, pero para el lector que quiera acercarse a Pavese creo que es un buen acceso, porque como decía Lidia,
todas esas preocupaciones, todas esas temáticas que van a surgir en la obra, que ya están acá. se amplifican en la obra poética y narrativa de Pavese, digamos. Uno puede, hay que leer tanto la narrativa como la poética de Pavese para ver que se van nutriendo, digamos, ¿no? Que los poemas narrativos y extensos de Laborar Estanca también definen un clima que está también en las novelas de Pavese. Por ahí son más económicos algunos de los poemas juveniles, pero ya a medida que va transcurriendo el tiempo, que nos vamos acercando al año 30, los poemas empiezan a ganar en densidad y extensión. Otra característica, por ahí si se quiere, de la juventud de Pavese son los poemas que están en verso rimado, que después no estiló, sí siguió escribiendo en verso medido, pero no en rimado. Así que eso es una experiencia de lectura sensacional, haber podido, digamos, tener estas versiones en castellano, además la primera vez que están traducidos al castellano, todos estos poemas juveniles, así que ha sido también un mérito muy grande de Jorge, que ha estado trabajando durante muchos meses hay que reconocerlo, con la constante presión del editor para que terminara su labor. Para que terminara la labor. Sí, sí. ¿Qué te parece, Alberto, si nos lees alguno de Bueno, los ya que poemas no me juveniles? leyó ninguno de los poemas que yo había elegido de Rayos Negros, ahora por lo menos podrías leer algunos de los que yo elegí. ¿Cuál? Decime a ver cuál es. Por ejemplo, uno de los que elegí es el del Pez Rojo. Después también otro que habla de un poeta pasado. Vamos a buscar en el índice 71. Y el último que elegí es el del saxofón. Ah, sí. Un pequeño pez rojo da vueltas, cansado en el cristal claro, suspendido en medio del agua, con grandes ojos asombrados. Mi alma ahora es un abismo del océano, donde los shocks más profundos mueren en silencio. En el gran frío amargo aparecen y pasan medrosos escalofríos fosforescentes. Mi alma es un abismo, todo listado de fiebres. La inmensa oscuridad la ahoga de silencio. El pez rojo ahora se agita en el cristal y a veces viene hacia ti con grandes ojos asombrados. El saxofón, Y un 101. poeta pasado también, que están entre los dos. Un poeta pasado. Sí, 89, muy bonito. Un poeta pasado a través del océano relampagueante, de la atmósfera de piedra y acero de la ciudad nocturna. Por las calles rugen, rompiéndose en ráfagas, las fuerzas inexorables, ríos llenos de estrellas que se enloquecen en los remolinos. El poeta cruza todo el cielo nocturno y tiene grandes gestos como quien combate. Un hombre que cayese entre las estrellas apretaría así las manos de angustia sobre las sienes, jadeando en el mismo ritmo. En los halos de luz, el poeta se compara en el delirio a los huracanes cósmicos de fuerza de la ciudad nocturna. Y un solo de saxofón. Hay que decir que todos los libros de Pavese que publicó Barnacle son bilingües a página enfrentada. Un solo de saxofón. Atronadora en la avenida, de pronto la orquesta se apaga. Sobre la orquesta en sordina canta desplegado un saxofón ronco, hasta que la multitud se detiene. Las casas indiferentes cuelgan del cielo alrededor. Vibra la voz bárbara. Entonces mi vida se hizo añicos en el suelo como un cristal. El cansancio que antes la aplastaba desapareció en el vórtice del sonido. El alma inútil permanece y las notas se aferran agudas al aire, retorciéndose. Es mi propia voz la que resuena esta noche. En el alma perdida canta alto, altísimo la soledad, un canto borracho de vida
el cansancio huyó, no vivo ni un momento más que el grito, modulado, exultante. Toda mi alma se estremece y tiembla y se abandona en el ronco saxofón. Es una mujer a merced de un amante una hoja, en el viento un milagro, una música también eso. Rápido, demasiado rápido el instante. La voz sobrehumana, bárbara de dulzura solitaria, que al levantarme la cabeza, como un amigo enloqueció de alegría, desapareció en el torbellino del ruido. Por todos lados los sonidos vuelven a estallar, brotan de las luces. Vuelvo a caminar solo y casi me abandono. Desde el cielo cuelgan las casas enormes y los transeúntes me miran con ojos como ventanas vacías. Estos son 3 poemas hipermelancólicos de Pavese. Casi que todos hacía son así. melancólicos y algunos son hasta trágicos. Siempre en la perspectiva de extrañar a una mujer, y esa es siempre una buena razón en el mundo también, como le decía el otro día el poeta Misael Castillo. Sí. Bueno, Alberto, se nos ha ido un poco el programa, Bueno. Ha sido un gusto estar contigo, agradecerte. Bueno, Barnacle tiene montones de propuestas seguramente para este año, y seguiremos charlando a lo largo de, Ya de los distintos programas. el Ya año que tenemos- viene o el otro ya está de vuelta a Barnacle con uno de sus autores. Bueno, yo les agradezco siempre el espacio, no sin antes pasar un pequeño aviso. Muy bien. Que mañana en Godoy Cruz 1631, Strummer Bar, la banda No Te Me Enojes, fulgurante rock, volvió la distorsión al rock argentino finalmente. La época del recambio era necesaria. Y son una banda que canta con las palabras completas, no tiene ninguna influencia sudamericana ni latinoamericana, que te cantan cortando las sílabas, rock del puro y duro. No Te Me Enojes en Strummer Bar. Muy bien, recordar la dirección. Godoy Cruz 1631, a partir de las 19 horas. Muy bien, muchísimas gracias. A partir de las 19 horas. Sí. Muy bien. Y esta cinta de Moebius sigue girando en Buenos Aires hasta el próximo jueves. Gracias Alberto, gracias Lidia, gracias Carlos. Chao. MQR, más que una radio. Desde el amanecer hasta el anochecer, cada pluma que suena en el aire está hecho con mucho amor. MQR porque somos MQR, más que una radio. Vení a Multicarnes Albino. Mejores cortes, mejores precios. Asado, milanesa, bife de chorizo y más. Juan Ramírez de Velasco, 641 Villa Crespo. Abierto de lunes a sábados. Seguinos en Instagram como @albino y entérate de nuestras ofertas. Disfrutá de la mejor calidad. ¡Te esperamos!